Bueno, chicos, tengan ustedes del grado noveno, tengan ustedes una muy buena tarde el día de hoy, en horas de la tarde. ¿Listo? ¿Cómo me les va? ¿Cómo han estado? Bueno, retomamos nuevamente después de una muy buena semana de receso, ¿cierto? Y pues bueno, nada que hacer, ya estamos al borde entonces de terminar toda esta. Estamos al borde de terminar todo este recorrido educativo. Um, no, pues nada, mis angelitos, la vaina gira en torno al hecho que ya nos toca. Ya estamos cerrando prácticamente, ya nos queda muy poco para finalizar. Entonces, bueno, vamos con todo, ¿no? Bien, ya para finalizar, para cerrar, entonces vamos a ver, digamos, un poquito más de temas, pues sí, temas de geometría, correcto, pero vamos a verlas un poquito, perdón, vamos a ver una base, ¿no? Ya mejor dicho, más bien 8 acá. Vamos a ver entonces bases de la trigonometría. ¿Listo? Lo que ese va a ser nuestro tema el día de hoy, ¿cierto? Trigonometría. ¿Listo? De eso es de lo que nosotros vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a trabajar. Ya lo que nos resta, no vamos a realmente a ver conceptos muy, muy, muy sencillitos de lo que es la trigonometría. ¿Listo? Eh, Vamos a mirar hasta dónde podemos lograr trabajar, pero pues la idea es tener unas muy buenas, unas bases muy bonitas. Entonces, comencemos primero por algo importante. ¿Listo? ¿Qué carajos es la trigonometría? Bueno, entonces la trigonometría, damitas y caballeros, es la parte de la matemática, ¿cierto? Perdón. ¿Listo? Bien, entonces retomemos. Trigonometría, listo. Está aquí enviando un mensajito chiquito. Entonces, listo, tenemos la trigonometría, que es la parte de la matemática la cual se encarga de estudiar las diferentes relaciones que hay entre los que. Mire, a ver, decíamos nosotros, buscamos nosotros qué es lo que estudia la trigonometría. Tri, que es más que evidente, que significa tres, ¿cierto? Gono, eso es una raíz griega que significa ángulo. Y metría, pues simplemente viene del latino de medición. ¿Listo? Entonces, la trigonometría en sus orígenes realmente es la parte de la matemática la cual estudia las figuras geométricas que tienen tres ángulos. Para este caso, ¿qué figuras geométricas tienen tres ángulos? Bueno, es más que, digámoslo así, entre comillas, evidente. Vendrían siendo los triángulos. ¿Listo? De eso realmente se encarga el estudio, se encarga la trigonometría, de estudiar figuras geométricas que tienen tres ángulos. Para este caso es simplemente estudiar los triángulos. ¿Listo? Bien, entonces pilas acá. Tomen apuntes por favor porque voy a volver. ¿Listo? Bien. Nosotros en la trigonometría, pues bueno, vamos a comenzar simple y sencillamente por parámetros cosas muy sencillitas, ¿cierto? Entonces, primero vamos a comenzar a definir. No voy a decir que es un punto, que es una recta, cosas así por el estilo. No lo voy a hacer. Simplemente voy a comenzar por definir qué es un ángulo. Entonces, cuando nosotros tenemos dos semirrectas, ¿cierto? Las cuales se interceptan entre sí en un punto, en un lugar llamado vértice, ¿listo? Esa región que se forma al interceptar esas dos semirrectas se conoce como ángulo, ¿listo? Así es como se le conoce, así es como se le denomina, se le conoce como ángulo, se le denomina como ángulo. ¿Listo? Entonces, cosas importantes para esos ángulos. Bueno, que nosotros en nuestro sistema de medición, entonces tenemos cuatro divisiones, cuatro tipos de mediciones importantes, ¿no? Está, por ejemplo, la decimal, ¿cierto? Cierto que no es muy utilizada, pero
pues es bueno que la conozcamos. En donde un giro, aquí todas las medidas que voy a dar acá es en torno a un giro solamente. Entonces, la decimal en donde un giro simplemente es equivalente a 400 grados. O sea, nosotros tomamos literal la tortica y la dividimos en ¿cuántas partes? La dividimos en 400 partes entre sí. Cada división de esa tortica entonces va a ser equivalente a un grado. ¿Listo? Bien, eso en cuanto a la decimal. Vamos con la siguiente que se llama sexagesimal. ¿Sí es listo? Sexagesimal. Que de hecho esta es muy importante, esta es la más importante de todas porque es la que tradicionalmente nosotros utilizamos más. ¿Listo? Esta sexagesimal se debe a, bueno, sexagesimal, ¿por qué? Porque va en múltiplos de 6, ¿no? 3, 6, 9, 12, etc. Pero hay una característica todavía más importante. ¿Y cuál es? ¿De dónde surge? Este sistema sexagesimal, yo siempre cuento la historia, viene del antiguo Egipto. ¿Listo? Resulta que por allá hace más o menos unos 7000, 7500 años, los egipcios se pusieron a observar las estrellas y ellos mismos trataron de encontrar la medida que se tardaba, o más bien el tiempo que se tardaba en darle la Tierra la vuelta al Sol. Imagínense, hace 7500 millones de, perdón, hace 7500 años más o menos, ya los egipcios estaban calculando. O sea, el nivel de evolución intelectual de esa civilización era a tal grado que ellos hace más o menos 7500 años estaban calculando por medios de observación el giro que le daba la Tierra al Sol. Eso fue lo que trataron, eso fue lo que ellos trataron de encontrar. ¿Listo? ¿Qué respuesta lograron? Lograron que la Tierra se tardaba 360 días para girar en torno al Sol. Es decir, solamente tuvieron descache de 1.25 días. ¿Listo? Imagínense, o sea, ese fue el grado de exactitud que tuvieron. Entonces, por eso es que para nosotros, para este caso, nuestro sistema sexagesimal aparece acá. Aparece en 360 grados, que es el que más utilizamos nosotros. ¿Listo? Bien, y nosotros con toda la tecnología que tenemos y no somos capaces de calcular esto. Imagínense. ¿Cierto? Entonces esa es como la, digámoslo así, la principal característica, la principal situación así chévere que nos habíamos encontrado. ¿Listo? En cuanto al sistema sexagesimal. ¿Listo? Del antiguo Egipto. ¿Qué más podemos decir con respecto a eso, ¿no? Pues que también existe un tercer sistema de medición, que el cual nosotros también en trigonometría lo utilizamos, usualmente más que todo para movimientos en cinemática, movimientos uniformes, que es el de los radianes, ¿listo? El giro en radianes, ¿cierto? Entonces, ¿qué característica tiene? Pues simplemente para el sistema de medición angular en radianes es que un giro corresponde a 2 pi radianes, ¿cierto? Es decir, vamos a tomar radianes, simplemente son como las unidades para que las tengamos en cuenta. ¿Listo? Los radianes. 2 pi significa simplemente la medida es que vamos a tomar a 2 y lo vamos a multiplicar por pi. ¿Listo? Simple y sencillamente se trata de eso. Simple y sencillamente se trataría de eso, tomar 2 y multiplicarlo por pi. ¿Listo? Entonces de aquí, bueno, obviamente sacamos equivalencias evidentes, ¿no? Pues si un giro en radianes es 2 pi radianes y un giro sexagesimal es 360 grados, pues tenemos entonces que 360 grados es igual a 2 pi radianes. ¿Listo? Entonces así esa equivalencia es súper, súper importante. ¿Bien? Listo. Bien. Entonces, porfa, tomen apuntes. ¿Listo? Bueno, voy a orar. ¿Listo? Qué locura esos egipcios, ¿no? Bien, entonces vamos con lo siguiente. Listo, tipos de triángulos que nosotros vamos a trabajar acá. Pues realmente vamos a, por no redundar, porque realmente tipos de triángulos los podemos analizar, los podemos clasificar desde lo que sería el ángulo y desde lo que sería entonces sus lados, ¿no? Entonces, bueno, desde los ángulos sacamos esa referencia. Entonces serían los triángulos. Aquí está. Los ángulos, entonces, desde los ángulos tenemos la primera clasificación que son los ángulos agudos. ¿Listo? Agudos. ¿Cierto?
en donde pues los tres ángulos que tiene mi triángulo, todos sus valores son menores a 90 grados. ¿Es posible? Sí, se pueden conseguir. Es posible que eso que pueda ocurrir. En donde sus triángulos, entonces, perdón, donde todos sus ángulos sean inferiores a ángulos menores a 90 grados. ¿Listo? Por ejemplo, o el más conocido de ellos, el triángulo equilátero. ¿Cierto? Si nosotros medimos todos los ángulos de un triángulo equilátero, nos va a dar un equivalente a 60 grados. ¿Cierto? Entonces, son ángulos menores a 60 grados. ¿Listo? Perdón, a 90 grados. Sí, se cumple perfectamente la idea. Entonces, ángulos agudos o acutángulos. Sigue después el que se encuentra, el que no está ni aquí ni allá, el que está en la mitad. Los ángulos, los triángulos rectos, ¿listo? En donde tienen por lo menos, bueno, en donde realmente por lo menos no, en donde tienen un ángulo, ¿cierto? Equivalente a 90 grados, por ejemplo, para este caso, este cuadrito que yo tengo acá simboliza 90 grados, ¿listo? Eso es lo que significa. No significa nada más, ¿listo? Sino 90 grados y se acabó el asunto. Entonces, los triángulos rectos o los rectángulos, los triángulos rectángulos, entonces tienen principalmente esa característica, un ángulo de 90 grados, ¿listo? Y existen finalmente los últimos, ¿cierto? Perdón, acá. Que son los triángulos obtusos o los obtusángulos, triángulos obtusángulos. ¿Listo? En donde, damitas y caballeros, obtusos. En donde un ángulo deben tener por lo menos un ángulo mayor a 90 grados. ¿Listo? Tiene esa característica. Ojo, no antes que se me olvide, miren, no sé si ya lo dije, no sé, estaba pensando por allá en otra cosa. Miren, este triángulo, este simbolito, este cuadrito significa 90 grados. Ay, profe, mire, es que yo se lo cambié por esta curvita así. No les sirve, no te sirve, ¿listo? No les va a servir, mis angelitos, no. Tiene que ser forzosamente acá. 90 grados, no más, no menos, 90 grados, ¿listo? Y significa eso, ángulo recto, ¿listo? De 90 grados. Obtusos mayores a 90 y agudos menores de 90 grados, ¿listo? Para poder realizar, digamos, podernos encontrar mejor esa respuesta. Ahí, ¿listo? Bien, entonces, ¿qué más seguiría? ¿Qué más seguiría? ¿Listo? Entonces ahí, ¿qué más seguiría, mis damitas y caballeros? Bla, bla, bla. Listo, bien. Ahora, ¿qué tenemos? Ojo, borren. Voy a tomar, perdón, tomen apuntes, voy a borrar. Ok. Eso en cuanto a los ángulos. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, están otros tipos de triángulos muy bonitos, muy chéveres, que son los triángulos, bueno, los triángulos escalenos. Eso es ahora, en la siguiente categorización es con respecto a los lados. ¿Listo? Tenemos los escalenos. ¿Cierto? Entonces tengo mi lado A, tengo mi lado B, tengo mi lado C. Simplemente eso hace parte de la explicación. Entonces, los triángulos escalenos tienen una característica y es que la longitud, ¿cierto? La longitud de cada uno de sus lados es diferente la una con respecto al otro. O sea, la longitud de A es diferente a la longitud de B y la longitud de B es diferente a la longitud de C. ¿Listo? Todas son diferentes, todas las medidas son diferentes. Ojo, aquí ya no estoy hablando de medidas angulares, estoy hablando de medidas longitudinales. ¿Listo? Bien, eso pasa con los escalenos. Bien, ahora tenemos otros tipos de triángulos que es en donde tienen dos lados que son coincidentes. ¿Listo? ¿Cierto? Tienen exactamente la misma medida. Pues yo coloqué el clásico de 45 grados, aunque no necesariamente tiene que ser así. ¿Listo? Entonces tenemos los escalenos A, B y C, en donde dos lados específicamente son iguales. ¿Cierto? Para este caso A es igual a C, ¿cierto? Pero, ¿cierto? Bueno, pero creo que se escribe así, pero es diferente a B. ¿Listo? O más bien, A es igual a C, pero A es diferente a B. ¿Cierto? Miren, estos dos lados son iguales, pero B es diferente a A y obviamente por consiguiente C viene siendo diferente a B, por lo que ahí C son iguales.
¿Listo? Entonces, ¿esos cómo los conocemos? Estos los conocemos como los isósceles. Isósceles. ¿Listo? Los triángulos isósceles tienen esa característica, dos lados exactamente iguales. Y finalmente tenemos el tercero, que es un... Permítanme un instante acá, voy a conseguirme una escuadrita y para dibujarlo bien bonito. Bueno, y finalmente para terminar, entonces miren, si ustedes se fijan acá, todos los lados son diferentes. Aquí tenemos dos lados iguales, ¿cierto? Escalenos, todos diferentes, como una escalera, ¿cierto? Isósceles, iso porque dos son dos iguales, ¿cierto? Isísceles, isósceles. Ok, mucho mejor, isósceles. Y entonces finalmente el último, este honestamente no me gusta dibujarlo, pero lo voy a dibujar de todas formas. ¿Listo? Bien. El siguiente que es lo nombré, de hecho lo nombré hace unos instantes. ¿Listo? Es el triángulo equilátero. Para facilitarme la vida yo realmente siempre lo dibujo con una regla de... con una escuadra de 30 grados. ¿Listo? Bueno, lo voy a dibujar aquí grande, aprovechemos que caray. Listo, miren acá. Entonces, ¿listo? Este es un triángulo equilátero. Como su nombre lo indica, equi significa igual. ¿Listo? Entonces, para este caso, A, B y C. Entonces, para este caso, bueno, equilátero. Equilátero. Entonces, A es igual a B y es igual a C. O sea, todos los lados son iguales entre sí. Y curiosamente también se da que la casualidad que los triángulos equiláteros también son triángulos equiángulos. Es decir, todos los ángulos de mi triángulo van a dar 60 grados. ¿Listo? Van a dar 60 grados y esa cosa así es lo que realmente va a marcar la diferencia importante. ¿Listo? Bien, equiláteros, listo. Bien. Entonces comenzamos a trabajar primero, bueno, así cosas súper sencillitas para trabajar de la trigonometría. ¿Listo? Bien, ojo aquí, voy a borrar. ¿Listo? Muestro dos situaciones importantes acá para este caso. ¿Listo? Nos va a describir dos tipos de triángulos. ¿Cierto? Va a ser dos tipos de triángulos. ¿Para qué? Porque también, profe, yo cuando utilizo cada cosa, bueno, ahí nos vamos a dar cuenta de eso. ¿Listo? Miremos acá y miremos acá. ¿Listo? Bien. Entonces aquí tenemos dos triángulos diferentes. Tenemos uno que es un triángulo rectángulo y un triángulo que podemos decir que es escala eno, pero miren, también tiene un ángulo principal mayor a 90 grados, o sea que sería un triángulo obtusángulo, ¿cierto? Bueno, tenemos ahí esas dos categorizaciones súper importantes. ¿Cuál es la vaina entonces ahora? Bueno, resulta que en la trigonometría nosotros podemos, de hecho, analizar con respecto a los dos tipos de triángulos principalmente hablando, ¿cierto? ¿A qué me refiero? A que nosotros en la trigonometría no podemos utilizar siempre las mismas fórmulas para estos diferentes tipos de triángulo. Es decir, para los que tienen un ángulo recto, ¿cierto? Utilizamos un tipo de formulillas, un tipo de principios matemáticos. Y para los que no tienen ángulos rectos, entonces utilizamos otro tipo de sistemas. ¿Listo? Por ahora lo que voy a hacer simplemente va a ser nombrarlos. No por ahora, ¿listo? Quería hacer esa diferenciación. No, es la primera vez que lo hago, pero quería hacer esa diferenciación. Entonces, por ahora, quiero que lleguemos a esa... Quiero que lleguemos a esa conclusión, ¿cierto? Bien. Listo. Entonces, primero, para los triángulos que son rectos, nosotros los podemos resolver ojo, se aplica para este caso, teorema de Pitágoras, ¿cierto? Y las razones trigonométricas, ¿listo? Razones trigonométricas. ¿Listo? Bien, vamos a utilizar entonces, por ejemplo, podemos utilizar esos dos principios, el teorema de Pitágoras y las que son razones trigonométricas, ¿listo? Para poderlo resolver, para encontrar los lados y los ángulos que nos hacen falta, ¿cierto? Para el caso de los que son, por ejemplo, este caso que son como escaleinos, obtusángulos, o sea, que digamos no tienen ángulos, más bien específicamente que no tienen ángulos rectos, porque para eso es que realmente se trabajan, entonces utilizamos el teorema del seno, el teorema, perdón, acá,
el teorema del coseno y utilizamos el teorema de la tangente. ¿Listo? Son tres teoremas los cuales cambian bastante con respecto a los primeros, ¿cierto? A estos que yo tengo acá, pero nos sirven para resolver este tipo de triángulos. Ahora, ¿en qué se tienen en común? Así como tienen cosas tan dispares, ¿cierto? Tan diferentes de los unos, de los otros, también hay cosas que tienen su coincidencia. Por ejemplo, decimos nosotros, ¿cuál sería la coincidencia? Los principios angulares, ¿listo? Principios angulares. ¿Listo? Los principios angulares. Es decir, hay reglas, ¿cierto? Con respecto a los ángulos de los triángulos, los cuales se pueden aplicar tanto a un triángulo como al otro triángulo. ¿Listo? Siempre se puede hacer de esa forma. Y es muy chévere porque, pues, digamos, por ejemplo, nos permite entremezclar unas cosas, unas situaciones diferentes para nuestro objetivo, que sería realmente resolver el ejercicio o resolver simplemente los problemas. ¿Listo? Esa sería entonces la idea así súper importantísima, súper importantísima. ¿Listo? Bien, entonces aquí es donde voy a comenzar para este caso. ¿Qué era lo que iba a decir? Ah, sí, listo, claro, ya me acordé. Bien, entonces así es como se trabajaría, así es como se trabajarían, digamos, los temas generales en la trigonometría para los dos tipos de triángulos, para los que tienen un ángulo recto y para los que no lo tienen. ¿Listo? Se trabajan entonces teorías diferentes. Esto los vamos a ver. No sé si los alcancemos a ver este periodo, que honestamente yo no lo creo, pero pues igualmente hay que estar de todas formas con la mente abierta por los ver. Lo que sí vamos a trabajar, damitas y caballeros, es por lo menos un esbozo de estas dos amigas, de lo que sería el teorema de Pitágoras y lo que sería la trigonometría. Bueno, y obviamente esto, los principios angulares que vamos a trabajar. ¿Listo? Bien. Entonces dice acá lo siguiente, damitas y caballeros. Voy a borrar acá esta parte. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar primero. Bueno, lo más evidente. Entonces, cambio de sistema angular. Cambio de sistema angular. Resulta que muchísimas veces, de hecho, especialmente en física, cuando veamos movimiento circular uniforme, vamos a poder observar que a veces nos dan los valores de una forma, ¿cierto? Y pues a veces entonces voy a necesitar los valores de una forma completamente diferente, ¿cierto? Entonces lo que tengo que hacer es específicamente cambiar de unidades, ¿listo? Pasar de unas unidades a otras unidades, ¿listo? Pero no es nada complicado, realmente para eso, ¿se acuerdan que alguna vez nosotros vimos factor de conversión? Bueno, la idea de hecho es trabajar sobre ese mismo factor de conversión siempre, ¿listo? Para no complicarnos la vida y que de hecho ayuda muchísimo, ¿listo? Ayuda muchísimo y es muy fácil de trabajar. Entonces, digamos, por ejemplo, dice acá, bueno, escuchamos, averiguar a cuántos radianes equivalen 135 grados. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Listo? Averiguar a cuántos radianes equivalen 135 grados. Entonces, 135 grados los vamos a pasar a pi radianes. O simplemente radianes. O rad. Muchas veces nosotros no decimos pi radianes, sino que el pi viene implícito. Nosotros simplemente hablamos de radianes y san se acabó. ¿Listo? Bien, entonces, ¿cómo quedaría esa cosa aquí? Listo, entonces dice lo siguiente. Dice lo siguiente acá entonces. El factor de conversión, bueno, estas son como digamos leyendas que debemos aprender. Mire, la primera, que bueno, 360 grados es igual a 2 pi radianes. O que 180 grados es igual a un pi radian. ¿Listo? Eso es todo realmente lo que necesitamos saber, porque lo que les digo, nosotros no vamos a trabajar por ahora sistemas decimales.
Perdón. Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Entonces, miren, 135 grados por mi factor de conversión. Este factor de conversión lo que va a hacer simplemente es cambiarme las unidades y los grados, ¿cierto? Y las cantidades, perdón. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, yo puedo seleccionar cualquiera de las dos. De hecho, cualquiera de las dos me funciona perfectamente. Listo, si ustedes se fijan, guardan la misma proporción, ¿no? 180 por 2 es 360 y 1 por 2 es 2. Entonces, cualquiera de los dos funciona. Yo voy a utilizar el de abajo. Listo, voy a depurar este. Voy a olvidarme de este que tengo acá. Así es simple. Entonces, ¿qué hago? Miren, los grados se encuentran arriba. Entonces, los 180 grados irían abajo. ¿Cierto? 180 grados. ¿Y arriba quién iría? Iría el pi radian. Listo, miren, grados con grados se eliminan y realmente me quedarían los pi radianes. Aquí por velocidad de manejo, porque no sé dónde está la calculadora, entonces voy a utilizar esta división acá. Entonces, bueno, realmente sería 135 por 1, que me da 135. ¿Listo? Dividido, entonces 180. Perdón. 135 dividido 180. Igual a 0.75. Listo. Entonces, ¿cuánto me da? 0.75 pi radianes. ¿Listo? Es así de fácil, es algo así de sencillo. Realmente no tiene mucha complicación. Ahora hagámoslo viceversa. ¿Listo? Entonces, aquí voy a borrar. Profa, tomen apuntes. Es factor de conversión. ¿Listo? Entonces lo voy a hacer al revés. Voy a pasar 14 pi radianes. Lo voy a pasar a grados. ¿Listo? Bueno, lo voy a designar aquí como n grados, ¿cierto? Pero lo voy a pasar a grados sexagesimales. Entonces, ¿cómo es? Misma situación. Es una situación, de hecho, muy similar a la anterior, ¿no? Entonces, lo mismo. Lo que yo voy a transformar para este caso son los 14 pi radianes, ¿cierto? Por, ¿cuánto? Un pi radian, bueno, 2 pi radianes voy a colocar acá para utilizar la otra equivalencia. Bueno, dijeron ustedes, ¿de dónde la sacó, profe? Mire, una equivalencia que me relacione pi radianes con grados. ¿Listo? Ahí está. 2 pi radianes es igual a 360 grados. Entonces lo mismo, los pi radianes en dónde van, irían acá en la parte inferior, que sería entonces 2 pi radianes. Y en la parte superior, ¿quién iría? Irían los 360 grados. Entonces miren, pi radianes de arriba se simplifica con pi radianes de abajo. Ya lo que me queda simplemente sería multiplicar 14 por 360 y después dividirlo entre 2. ¿Listo? Entonces a ver cómo me quedaría eso. Eso me quedaría 14 por 360. Eso me da 5040 arriba. 5040 grados en la parte superior. Pero abajo tengo un 2. ¿Listo? Entonces dividido entre 2. Entonces miren cuánto me da eso. 2520. ¿Listo? 2520, ¿qué? 20 grados y asunto arreglado. Eso sería todo, damitas y caballeros. Así yo transformaría, pasaría unidades, ¿listo? De unidades y cantidades, ¿listo? De una unidad a otra unidad, ¿listo? De un sistema sexagesimal, de un sistema así, para este caso es un sistema radianes, a un sistema sexagesimal. ¿Listo? Bien. Entonces vamos con otro ejercicio, ¿les parece? Listo. A ver, pensemos. Bueno, voy a borrar acá, ¿no? Entonces, este también lo voy a cambiar, lo voy a borrar. Entonces, digamos, por ejemplo, ¿cómo me quedaría? Me quedaría 216. Bueno. Ojo con lo que voy a hacer acá. Listo. 90 grados lo voy a transformar a pi radianes. ¿Listo? Esto también se utiliza muchísimo. Muchísimo en el álgebra. En el álgebra no, en la trigonometría.
¿Listo? Se utiliza mucho en trigonometría. Esto se trabaja en la trigonometría. ¿Listo? Entonces, pilas. Acá voy a utilizar cualquiera de las dos. Voy a utilizar cualquiera de los dos equivalencias. Para este caso voy a utilizar aquella que dice que 180 grados equivalen a un pi radiano. ¿Listo? ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer es simplemente eso. Entonces dice acá 90 grados por acá 180 grados, que equivale a un pi radiano. ¿Cierto? Miren, 180 grados, entonces 90 arriba, grados abajo de la igualdad, y los pi radianes entonces irían arriba en la parte superior. Ahora que hago pilas, ¿ustedes se acuerdan de la simplificación previa? Eso es lo que voy a hacer acá. Bueno, si quiero primero puedo entrar a operar, ¿cierto? Entonces 90 grados por 1, mire, grados con grados se elimina. Y 90 grados por 1, pues me queda como 90 grados. Perdón, me queda como 90. Entonces 90 pi radianes sobre 180. ¿Listo? Ya ahí están unidades de pi radianes. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer es simplificar. Entonces mitad de 90 es 45. Mitad de 80, de 180, perdón, es 90. La novena de 45 es 5. La novena de 90 es 10. Quinta de 5 es 1. Y la quinta de 10 es 2. Entonces, realmente, ¿cómo me quedó el resultado? ¿O cómo puedo trabajar el resultado? Me quedaría como 1/2 de pi radianes. Listo, esta notación de hecho, trabajar los fraccionarios, no el 0.5 decimal al cual equivale, se utiliza mucho para trabajos de gráficas, de senos y de cosenos y de tangentes. Listo, se utiliza muchísimo para esa parte, por eso es que es importante que nosotros también la conozcamos. Y pues ahorita de hecho cometí un error porque no me percaté que porque ahorita no me percaté, ahorita saqué, ¿cierto? El valor decimal, pero no es algo que realmente se utilice así, muy en forma. ¿Listo? No es algo que se utilice así, muy en forma. ¿Listo? Listo, entonces. Hagamos otro ejercicio entonces para simplificar así de esa forma. ¿Les parece? Entonces, momentillo. Listo, entonces ahora que sí. Sigamos trabajando, me parece que es más sensato seguir trabajando esta parte así de simplificación a los radianes. ¿Listo? Entonces digamos, por ejemplo, ahora 400, no, sí, 400 grados, ¿listo? 400 grados sexagesimales, ojo, lo voy a pasar nuevamente a pi radianes. Esto es súper importante. ¿Listo? Lo mismo. Para este caso, ¿cuál voy a utilizar? Voy a utilizar aquella que dice que 360 grados es igual a 2 pi radianes. ¿Listo? Lo mismo, entonces, lo que voy a transformar serían 400 grados por mi factor de conversión, que sería entonces 360 grados abajo, ¿cierto? Y los 2 pi radianes encima. 2 pi radianes arriba. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿cómo diría? Entonces, ¿cómo comenzaríamos? Nada, comenzamos a simplificar de una vez. Entonces, miren, grados se eliminan con grados. Obvio, básico, fundamental. ¿Y qué comenzamos ahora entonces? A simplificar cantidades. Por ejemplo, de forma automática, este 0 yo lo puedo eliminar con este 0. Es posible porque justamente tengo dos valores de multiplicación que ambos terminan en 0 cada uno. ¿Listo? Listo, ambos terminan en 0 cada uno, los puedo simplificar. Ahora, ¿qué seguiría? Bueno, a este 36 yo le puedo sacar mitad. La mitad de 36 es 18, pero ¿con qué intención? Con la intención de sacarle mitad a este 2 para eliminarlo. ¿Listo? 18. Bien, ahora, ¿qué seguiría entonces? Lo siguiente que seguiría sería pues ya simplificar el 40 y el 18, ¿no? Entonces la mitad de 18 es 9, la mitad de 40, entonces la mitad de 40 es ¿qué? La mitad de 40 es 20, perdón. ¿Listo? ¿Y qué más me quedaría? Bueno, ya no puedo simplificar ninguno de los dos, ¿cierto? Ni 20 ni 9, entonces me quedaría como
me quedaría como 20 novenos, ¿cierto? Pi radianes. ¿Listo? 20 novenos de pi radianes. ¿Listo? Bueno, vamos con otro ejercicio, ¿listo? ¿Listo? Bien, vuelve y juega. Misma situación, miren. 135 grados lo voy a pasar a radianes. ¿Listo? Lo voy a pasar a radianes nuevamente. Bueno, pi radianes, para evitar de pronto algún tipo de confusión. Entonces, ¿cómo me quedaría? Pues sería entonces para este caso misma situación. Para este caso voy a utilizar el de 180 grados. Aquel que me dice que 180 grados es igual a un pi radiano. ¿Listo? Listo. Entonces lo que hago son, bueno, lo mismo, 135 grados, ¿cierto? Por 180, entonces miren, 135 arriba, 180 abajo. ¿Listo? 180 abajo y arriba, entonces vendría el pi radiano. ¿Listo? ¿Listo? Vendría entonces el pi radiano. Ahora, ¿qué hago? Pues comienzo a simplificar básicamente. 135 y 180 tienen la misma característica. ¿Cuál es? Tienen la misma característica. ¿Cuál es? No, pues nada. Son múltiplos de 5. Entonces, lo que voy a hacer acá, lo primero que se me ocurre es dividirlo entre 5 arriba y abajo. Entonces, 180 dividido 5 me da 36, ¿cierto? Entonces, 180 dividido 5 es igual a 36. Los grados de una vez me los cargo, ¿cierto? Y 135 dividido 5, entonces me da 27. ¿Listo? 27. ¿Qué tienen en común el 27 y el 36? Ambos son múltiplos de 3. ¿Cierto? Entonces les puedo sacar tercera. La tercera de 27 es 9 y la tercera de 36 es 12. ¿Cierto? 36, ¿cierto? Sí, ¿cierto? 9, 3 por 9, 27, sí. Y 12 por 3, 36. Sí, ahí está, perfecto. Bien, ahora va, miren, nuevamente ambos son múltiplos de 3, entonces a 9 le saco tercera que es 3, a 12 le saco tercera que es 4. Y ya miren, 4 y 3 no los puedo simplificar, entonces ¿cómo me quedaría el resultado finalmente? Me quedaría como 3 cuartos de pi radianes. ¿Listo? Y ya entonces habría resuelto básicamente y ya habría resuelto entonces la situación, ya habría encontrado entonces pasar de unos a los otros lados. ¿Listo? ¿Qué más les podría comentar frente a esto? No, pues nada realmente. Bueno, hay valores, de hecho, con el paso del tiempo, voy a borrar acá, de los cuales uno aprende, entonces, que... a ver. Momento. Listo, mis chavos. Entonces les venía diciendo, con el paso del tiempo, uno de hecho aprende a aprenderse valores de estos fraccionarios, ¿cierto? Con el paso del tiempo se aprende valores de estas fracciones simplificadas por simple inspección, ¿cierto? Entonces, miren, decíamos nosotros, listo, entonces, un giro completo son 2 pi radianes. Entonces podríamos decir que acá dando el giro completo vendría siendo 2 pi radianes, ¿cierto? Ahora, si nosotros nos percatamos, aquí yo solamente estoy dando medio giro. Entonces, ¿cuál es la mitad de 2 pi radianes? Un pi radian. ¿Listo? Un pi radian. ¿Listo? Voilà. Eso es todo. Entonces, miren, si medio giro me da medio pi radian, ¿cierto? Este cuarto de giro, ¿a cuánto va a equivaler? Pues simplemente va a equivaler a un medio pi radianes. ¿Listo? Pi radianes. Eso es como jugar con una torta. Solamente que para este caso, medio giro va a ser ¿cuánto? Va a ser un pi radiano. Un cuarto de giro va a ser entonces la mitad. Si yo decido, por ejemplo, partir en 4 partes, ¿cierto? Mi subdivisión. Entonces este ya no vendría. ¿Cuál es la mitad de un medio? Vendría siendo un cuarto. Entonces para este caso el ángulo de 45 grados vendría siendo un cuarto de pi radianes. Y así sucesivamente. Si yo tomara estos 45, por ejemplo, y los subdividiera a la mitad,
Entonces ya no estaría hablando de un ángulo de 45 grados, estaría hablando de un ángulo de, aquí lo pongo, 22.5 grados, ¿cierto? Sí, 22.5 grados. Entonces, ¿eso a cuánto equivaldría? Eso equivaldría a un octavo de pi radianes. Y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, uno por simple inspección puede ir, digamos que triangulando algunas medidas de estas sabiendo el ángulo. ¿Listo? Sabiendo el ángulo específicamente hablando. ¿Listo? ¿Qué más les iba a decir, mis angelitos? Ah, no, ya básicamente se nos terminó la clase. Entonces nos vemos la próxima semana. Continuamos con esto. Ya entramos básicamente a trabajar teorema de Pitágoras, ¿cierto? Y no se les olvide que esta semana, ahora sí comenzamos con el campeonato de ajedrez. ¿Listo? Mis angelitos, que tengan un feliz día. Nos vemos la próxima clasecita. ¿Listo? Juiciositos y chao, chao. Ay, espere, me toca detener aquí el video. Chao.